Muy buenas, estimados estudiantes de quinto grado. Vamos a iniciar este segundo periodo académico de la mano de Dios y confiando en el compromiso que tienen todos ustedes con esto. Bien, iniciamos el primer tema del segundo periodo. Ya al tú llegar aquí, ya has debido hacer todo el recorrido que te manda hacer en el momento inicial en la guía de actividades, en donde debes hacer un recorrido sobre el libro digital, y esta explicación es complementaria a todos los saberes previos que has adquirido. Bien, vamos a comenzar con el diagrama de barras, que viene siendo el primer tema. Es un tema que ya hemos trabajado en años anteriores y que no es nuevo para ustedes, pero vamos a recordar un poquito de qué trata, la definición de cuáles son los elementos. Bien, entonces vamos a ir mirando. El diagrama de barras dice que los gráficos son una manera de representar visualmente datos que nos ayudan a comprenderlos mejor y más rápidamente. El diagrama de barras o gráfico de barras es uno de los gráficos más sencillos y también más utilizados. Seguro que lo has visto muchas veces. Obviamente esto lo vemos usualmente en momentos en los que van a dar algún dato estadístico en la televisión, por ejemplo, cómo quedó la encuesta presidencial, o muchas veces con este tema nuevo del COVID-19, las estadísticas de, de cómo van esta enfermedad, pues se da muchas veces con diagramas estadísticos. Bien, ahora seguimos. Un diagrama de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos. Esta es una pequeña definición de lo que viene siendo el diagrama de barras. Nos dicen que el diagrama de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos. Este tipo de gráficas están formadas por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores que representan. Para nosotros poder representar un diagrama de barras es necesario primero haber hecho un estudio de algunos datos y organizarlos y tabularlos en tablas de frecuencia, esas tablas de frecuencia las estuvimos viendo en el periodo pasado. Entonces, de las tablas de frecuencias nacen los diagramas estadísticos, en este caso diagrama de barras. Los elementos que componen el diagrama de barras está compuesto por dos ejes. El eje de las abscisas o eje horizontal, que se representa en el plano cartesiano con la letra X, y el eje de las ordenadas o eje vertical, que se representa con la letra Y en el plano cartesiano. Entonces, eje Y, eje X. Ya vamos a ver un ejemplo de diagrama de barras. Y este viene siendo un ejemplo de un diagrama de barras. Podemos ver que las clases están sobre el eje de las X y los valores están sobre el eje de las Y. Están sobre el eje de las Y. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de una construcción de un diagrama de barras para que ustedes vean de dónde sale esto. Como ejemplo, vamos a tomar una pequeña encuesta que podemos hacer o inventar nosotros mismos. Supongamos que vamos a hacer una encuesta de el sabor preferido de helados de un grupo de personas. Entonces vamos a hacer inicialmente una tabla de frecuencia que viene siendo la variable viene siendo el sabor y las frecuencias van a ser la cantidad de personas que escogen el sabor. Entonces comenzamos aquí. Chocolate. Podemos seguir con vainilla, fresa y arequipe. Bien, algo muy sencillo para mostrarles un ejemplo. Entonces, nos vamos dando cuenta que a medida que nos van mostrando
Estos vienen siendo las variables que se ubican en el eje de las X, ya aquí lo podemos visualizar, que es el sabor de los helados. Y aquí vamos a visualizar la altura de las barras correspondiente al número de personas que tomaron ese sabor. Por ejemplo, el sabor de chocolate lo escogieron 12 personas, prefirieron chocolate. Vamos a hacer que es una encuesta entre 60 personas. Vainilla lo escogieron 18. Fresa lo escogieron 10 personas. Y el arequipe lo escogieron 20 personas. Entonces todo esto me va a sumar 60 personas. Y podemos darnos cuenta de que aquí acabamos de construir un diagrama de barras basado en una tabla de frecuencia. Para nosotros poder realizar un diagrama de barras es necesario inicialmente realizar una tabulación de los datos que me va a mostrar mucho más organizada los datos para poder dirigir esos datos a un diagrama estadístico, en este caso el diagrama de barras. Entonces vamos a ver el eje de las X, que viene siendo este donde están los sabores, y el eje de las Y, que viene siendo la altura de cada barra. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver de que en el diagrama de barras encontramos el sabor preferido, que es el arequipe, el que menos escogieron, que fue la fresa. Es una manera mucho más fácil de observar los datos tabulados de un estudio. Esto es algo muy sencilla que me acabo de inventar, pero es muy útil al momento de realizar encuestas con mucho más datos, y podemos darnos cuenta acerca de la construcción del diagrama de barra, que es bastante sencillo. Importante, y para concluir, siempre debemos primero tabular los datos en una tabla de frecuencia u organizarlos, y luego se nos va a hacer mucho más fácil llevar esto a el diagrama de barras, que se compone de esta manera. Estos diagramas son muy utilizados en todo momento que se vaya a dar un resultado de una encuesta, en empresas. Entonces, de ahí viene la importancia de la utilización de estos diagramas. Bien, recuerden que esta es una explicación complementaria al recorrido que realizas en el libro. Espero te haya servido mucho. Mil bendiciones. Cuídense.